Fueron 4 días de lluvias torrenciales en el sur de la Florida y en una zona reducida, donde está el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, hubo un fenómeno intenso de magnitud histórica. La pregunta es, ¿cambio climático o un mal tiempo inesperado? Vamos a pasar ahora con nuestro jefe de meteorología, Eduardo Rodríguez, con quien hablaremos sobre este fenómeno del tiempo que vivimos y también sobre cómo viene la nueva temporada ciclónica o de huracanes. Eddie, es un placer que estés aquí en Al Punto Florida, cómo no. ¿Qué pasó, Eduardo, esta semana cuando en tan poco tiempo cayó tanta lluvia que dejaron inundaciones históricas? Ambrosio, siempre me gusta hacer esta aclaración que los fenómenos meteorológicos muchas veces se comportan como la receta de una panetela. Tienen que estar todos los ingredientes en forma para que todo salga bien. Y en esta ocasión, cuando se unen todos los ingredientes, estamos hablando humedad, estamos hablando viento en superficie, viento en las capas medias y altas y una serie de elementos como una banda frontal que estaba cruzando, se produce entonces este evento de lluvia. Quiere decir, tuvimos prácticamente todos los ingredientes para que la lluvia fuera realmente grande en por lo menos 3 o 4 condados del sur de la Florida. Ahora bien, este fenómeno, como lo has descrito, concentró su furia, descargó los graves daños en una zona relativamente pequeña, como ya hemos explicado, el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, esa pista inundada, esas imágenes increíbles y también zonas aledañas. La pregunta es, ¿cambio climático o un fenómeno del tiempo inesperado? Bueno, realmente cuando ocurre este fenómeno, que ya lo estamos viendo como algo de una vez en 1000 años, un fenómeno extremo, sí pienso que hay relación con una atmósfera de cambio climático y de calentamiento. ¿Por qué razón? Una atmósfera que está cada vez más cálida, una atmósfera que tiene más humedad y más potencial de ayudar a generar lluvia. Quiere decir, si normalmente tienes tu receta meteorológica para producir lluvia de una manera, pero ahora la cosa es mucho más intensa y se ha visto y se está pronosticando que los fenómenos extremos, ya sea de lluvia, sequía y otros que ocurren en factores meteorológicos o que intervienen factores meteorológicos, sí tienen que ver con estos cambios que están ocurriendo en la atmósfera, que están yendo a condiciones extremas que no se ven de forma regular. Eduardo, las lluvias torrenciales cayeron a través del sur de la Florida, pero hubo lugares que tuvieron más inundaciones que otros y también hubo condados como el condado Miami-Dade en el sur y otros condados del resto de nuestro estado de la Florida que no vivieron el fenómeno que vivió el condado Broward. ¿Qué pasó? Definitivamente la lluvia repartida totalmente de forma no homogénea. Hay que decir que este fenómeno ocurrió más cerca de la costa este. Tenemos la corriente del Golfo muy cerca, que es una especie de combustible extremo para ayudar a generar lluvia y precipitación. Pero además, la zona frontal que viajaba al norte prácticamente se estacionó en esa área. Esto significa que los que no estuvieron directamente en esa área, otros condados, incluyendo el oeste, incluyendo el centro del estado, reciben algo de lluvia, todo relacionado con esta tremenda baja superior que tenemos en el centro de los Estados Unidos, que es el motor principal que está moviendo toda esta lluvia. Hubo lluvia, 1 pulgada, media pulgada, pero no se dieron todos los factores en esas áreas de forma aunada para que produjeran más lluvia. Quiere decir, hay condados que escasamente tuvieron lloviznas, y no digo solamente en el sur de la Florida, el centro de la Florida, el norte de la Florida también. Hasta ahora, pues, afortunadamente no se han reportado muertes, gracias a Dios, pero sí daños materiales. Todavía no hay una cifra que le han puesto a los daños materiales. Ya nuestro colega Mario Vallejo habló de los daños en los automóviles que quedaron varados bajo estas inundaciones y demás. Pero hay quienes se preguntan, ¿trajeron estas lluvias algún beneficio al sur de la Florida? Mucho beneficio, Ambrosio. Hay que recordar que en todo el centro y este de los Estados Unidos, el estado que está padeciendo sequía, y en algunas áreas ya todo el centro y norte y el oeste y el suroeste, sequía grave, es la Florida. Quiere decir que de alguna manera al menos una lluvia repartida por todo el estado, sea más, sea menos, es un beneficio para contener un poco el avance de esta sequía, porque además estamos en la época seca todavía, no estamos todavía en la época de lluvia, así que sí hay beneficio. Claro, puntualmente también ha habido daños.
Tienes ahí, me imagino, que alguna gráfica sobre la cantidad de lluvia que cayó en estos días, esta semana. Bueno, hay varios cálculos, pero los estimados que tenemos y de las inmediaciones del área que más llovió rebasan las 25 pulgadas, es decir, de 20 en nuestra mapa de radar y los cálculos que da por radar, de 20 a 25 pulgadas en toda la parte este del condado Broward, Dania Beach, área de Fort Lauderdale, el corredor de la I-95, toda esa zona, más de 20 pulgadas por lo menos han recibido, que es la zona donde está el peor desastre. Algo muy considerable y en tan poco tiempo, Eddie. ¿Crees que un fenómeno impredecible como este pueda ocurrir aquí en el sur de la Florida próximamente o incluso en el resto de nuestro estado de la Florida? Bueno, considerando lo que te dije anteriormente, tenemos una atmósfera más caliente, una atmósfera más cargada de humedad, es propicia para que se repita este tipo de fenómeno. Que sea en el mismo lugar es más difícil, porque ya dijimos que es un fenómeno que ocurre puntualmente una vez en 1000 años, pero puede ocurrir en otro lugar. Es decir, un fenómeno extremo de lluvia puede ocurrir perfectamente en el condado Dade, puede ocurrir en otro condado de la Florida o incluso en otro punto de Estados Unidos, como lo hemos visto recientemente en California. Eddie, estamos ahora en el periodo seco aquí en el sur de la Florida. ¿Qué crees que va a pasar ahora cuando entremos en la temporada de lluvias a mediados del mes de mayo? Bueno, la realidad es que hay que recordar una cosa, estos fenómenos extremos no necesariamente tienen que estar ubicados dentro de la época y temporada de lluvia. Ya vimos, ha ocurrido precisamente dentro del periodo seco. Es decir, fenómenos extremos pueden ocurrir o puede que no, porque los fenómenos extremos de cualquier tipo, ya sea lluvia, ya sea radiación, ya sea calor, ya sea sequía, pueden ocurrir en diferentes momentos del año. Baste que las condiciones sean las apropiadas. Obviamente, la época de lluvias como promedio tiene más posibilidad de ver precipitaciones extremas. De hecho, en nuestra área y en nuestros condados, los grandes acumulados de lluvia siempre los hemos tenido. La mayor parte de las veces han estado dentro del periodo lluvioso. Y no solamente aquí, estados como Texas, por ejemplo, esos enormes acumulados de lluvia de 35, de más de 50 pulgadas, también han estado de forma puntual y han estado más bien ubicados, en el caso de Texas, asociados a ciclones, aquí también muchas veces asociados a huracanes. Eddie, acabamos de recibir el primer pronóstico oficial de esta nueva temporada de huracanes y hasta cierto punto se ve con algún optimismo. ¿Qué nos puedes explicar? Yo siempre el optimismo de las temporadas de huracanes, Ambrosio, lo tomo con cautela, la verdad te lo digo. Y podemos poner en pantallas la información, ahí lo tiene usted. Lo normal es que haya 14. 13, bueno, un huracán menos, una tormenta menos. Pero huracanes intensos, 2. Y lo normal es que haya 3. Quiere decir, está ligeramente por debajo de ese promedio. Pero yo digo, lo tomo siempre con cautela porque hay que recordar que el año de Andrew, el sur de la Florida, sufrió el peor desastre de su historia en un año de Niño. Un año que el primer ciclón, que nada más que hubo 4, ocurrió en el mes de agosto, en la última decena del mes de agosto. Y no solamente afectó aquí, afectó toda la costa del Golfo. Muchos estados sufrieron en el centro-sur del país. Quiere decir, el fenómeno del Niño es para tener una idea que es un año que va a haber, no vamos a tener posiblemente 30, no vamos a tener 25, tal vez no hay 18, pero muchas veces el peligro para muchos sectores costeros puede ser alto. Lo cual me llevaba a la próxima pregunta. ¿El fenómeno del Niño entonces hasta cierto punto nos podría ayudar a tener menos actividad ciclónica en esta nueva temporada? Bueno, ese es uno de los factores. Recuerden que los huracanes, para formarse y la cantidad de huracanes depende de muchos factores, casi todos en el mar y también en las capas medias, bajas de la atmósfera. Tengo una imagen que podemos poner de qué es lo que pasa con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, aquí le voy a mostrar aguas calientes en el Pacífico. ¿Y qué se traduce aguas calientes en la superficie del Pacífico? Bueno, vamos a hacerlo de forma sencilla. Se traduce en que en el Atlántico tenemos vientos en altura muy fuertes, o cizalladura o vientos cortantes, como usted le quiera llamar. Y los vientos cortantes son el enemigo número 1 de los huracanes.
De manera que un huracán, si no está en calma, se desarrollan en el Atlántico, se desarrollan en esa área, pero si hay vientos cortantes, literalmente lo decapitan, lo cortan por la mitad y se acaba el ciclón, o por lo menos no puede desarrollarse de forma apropiada. Es decir, va amputándole la parte superior y el huracán entonces no se desarrolla. O tenemos menos cantidad de huracanes porque no tienen las condiciones propicias de tranquilidad, porque aunque usted no lo crea, el huracán que tanto viento produce, el viento lo destruye a él. Quiere decir, el huracán dice, bueno, yo produzco viento, yo destruyo con viento, pero no me bombardees con viento porque lo mata. Y eso es el cizalladura. Como mencionaste, Eddie, hay que tomar siempre esto con mucha cautela cuando entramos a la temporada ciclónica, a pesar de que el pronóstico pues no se ve de tantos huracanes como en otras veces hemos visto el pronóstico. Pero ahora mi pregunta a ti es la siguiente. Cuando está el fenómeno del Niño, no quiere decir que no vayamos a tener huracanes, pero no. Por lo menos la pregunta, y corrígeme, es que durante el fenómeno del Niño, entonces ese huracán no llega a ser tan fuerte, tan poderoso, si no estuviese el fenómeno del Niño. Básicamente, menos números de huracanes. Es decir, se forman menos huracanes. No es que no lleguen a ser intensos, Andrew llegó a ser muy intenso y pueden ocurrir huracanes muy intensos, pero la posibilidad es que menos huracanes y en cierta medida al haber menos huracanes, pues tienes menos posibilidad también, habiendo muchos vientos cortantes, de que lleguen muchos huracanes a ser intensos. Así que cuando la gente escucha, tenemos el fenómeno del Niño, ojo, no es que el huracán que venga no vaya a ser intenso, sino es que podríamos tener, pues obviamente, menos ciclones. Y la trayectoria, Ambrosio, lo que importa. A veces si el fenómeno del Niño está perfecto, pero se forman tres y los tres vienen al oeste y cruzan el Caribe, olvídese de eso y llegan al Golfo de México. A alguien le toca en la costa este de los Estados Unidos o le toca al Caribe a algún país. Quiere decir, vale mucho cómo se está comportando el anticiclón del Atlántico del Norte, la curvatura, si se quedan en el Atlántico estamos bien, si se mueven al oeste, aunque haya tres y vienen a la costa, estamos mal. Eddie, hay algo que siempre te he escuchado hablar y es una preocupación que tienes, y tenemos todos, y es por dónde entre el próximo huracán aquí al sur de la Florida. Siempre has mencionado que hasta ahora, gracias a Dios, no ha entrado por el downtown con tantos edificios altos y demás. Cuéntanos. No me lo quiero imaginar, Ambrosio, porque hay un estudio que se hizo cuando Andrew entró por Homestead, por el sur, y provocó un daño, un desastre, más de 25 mil millones de dólares en aquellos precios en esa época. Si hubiese entrado en aquella época por el downtown de Miami, cruzando sobre Hialeah, Doral, los daños hubieran sido de 100 mil millones de dólares. Ahora no me lo puedo imaginar porque de aquella época acá hemos hecho cientos de rascacielos en la costa. Estoy hablando cientos. Puede ir, el skyline de Miami ha cambiado completamente, toda la zona de la playa son edificios altos. No me imagino un huracán categoría 5 pasando por los rascacielos y el daño entonces, porque la población ha crecido enormemente. Ese es el otro problema, no solamente los rascacielos, es que una población creciente, no solamente de aquí el área, todo el área, estamos hablando en el sureste de Miami y todo desde Palm Beach a Los Cayos, estamos hablando posiblemente de 7 a 10 millones de personas ya. En la época de Andrew había mucho menos. Y también la preocupación de cómo evacuar a tantas personas precisamente del área del downtown. Bueno, definitivamente, yo creo que habrá que tomar medidas muy serias. Pasó cuando Dorian estuvo cerca, Dorian venía, no se sabía si llegaba o no, y la realidad es que en la intriga de que un huracán, como Dorian, que era un monstruo, con una intensidad que si hubiese categoría 7, yo creo que se le pudo haber puesto el nombre de categoría 7, puede ser una catástrofe de proporciones colosales si un huracán como ese llega aquí a esta zona. Ni que Dios lo quiera. Tengo una última pregunta, Eddie, y no queremos alarmar a las personas, pero estamos hablando aquí de cosas que podrían suceder, ni que Dios lo quiera. En una zona como el downtown de Miami, si entra un huracán ahí, mientras que se estén llevando a cabo obras de construcción con grúas que no pueden desmantelar, ahí sí empeora el peligro. Bueno, las grúas
En primer lugar, los edificios tienen un peligro, Ambrosio, porque los cristales literalmente pueden hacer una especie de implosión. Hay que recordar que por el efecto de Bernoulli, que es una ley, los vientos a partir del piso 20, piso 30, se multiplican extraordinariamente, y por Bernoulli, entre un edificio y otro, si el huracán tiene 150 millas, los vientos entre dos edificios pueden ser de 200 millas. Quiere decir, literalmente succionan y rompen los cristales. Y sabemos que nuestras construcciones, cuando se quedan sin cristales, sin protección, todo lo de adentro, ¿qué le pasa cuando le llega la lluvia? Eso es número uno. Número dos, la penetración del mar. El mar es el que más vidas cobra. Lo vimos con Ian en Fort Myers. El mar, cuando sube unos cuantos pies, es una historia. Si sube 10 pies es otra historia. Porque el golpe del mar, una vez que entra y la ola sobre la ola, es decir, el mar sube y luego la ola da golpes. Es una mandarria rompiendo, es uno de los problemas que tenemos aquí en la zona también. Es decir, no solamente el viento del huracán, tenemos también la marea de tormenta, que pudiera ser importante para algunos sectores, no para todo el mundo, pero para algunos sectores de Condado Dade, Broward y Palm Beach. Yo pudiera pasarme el resto de la tarde conversando contigo, mi querido Eduardo Rodríguez, experto en meteorología, jefe de meteorología de Noticias 23 y también oceanógrafo, un hombre con mucha información y mucha experiencia. Gracias, Eddie. Gracias a ti. Y que no vengan huracanes, Ambrosio. Que no vengan. Ni uno, ni categoría 1, no necesitamos ninguno. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Eddie.